Buenos días, en el día de hoy le vamos a exponer el examen de diseño del sistema de bombas y ventiladores del curso de termofluido. Mi grupo está conformado por Similar Rita Vida y mi persona Fabio Luis Ochoa Gómez. Comenzamos con el sistema de bombas. Nos dicen que un local cuyo propósito es para una oficina de una empresa constructora, la cual requiere el diseño de un sistema de tubería contra incendio. Todo para garantizar la seguridad de sus empleados y la integridad de la infraestructura. Por lo tanto, en este trabajo se presenta una alternativa de diseño y fabricación favorable para este local. Lo primero que se realizó fue una visita y trazar los planos del local con su respectiva oficina. Por consiguiente, se realizaron los siguientes cálculos para determinar el sistema de bomba. Tenemos la memoria de cálculo que se implementó para realizar las tablas que mostraremos a continuación. Como también se investigaron estas tablas y estos gráficos para determinar lo siguiente. La metodología es determinar la clasificación de riesgos de la ocupación, identificar las áreas que serán protegidas mediante sistemas de rociado, calcular los requerimientos de agua para cada ocupación, seleccionar el tipo y cantidad de tamaño de los rociadores. Por primera parte se determinó el caudal de diseño teniendo en cuenta la norma NFPA 13, donde la densidad de diseño la escogimos de 0.1 en la primera tabla, ya que se encuentra en un recinto ordinario. El área de cobertura de cada rociador es de 20.9 metros cuadrados para una duración de 0.5 horas. Por consiguiente, se determinó los números de aspersores, caudales para cada aspersor y el flujo total del sistema. Los siguientes cálculos se tuvieron en cuenta las ecuaciones del 1 a 5 y las gráficas mostradas anteriormente. Realizamos esta tabla donde definimos el área de cada oficina y el pasillo. Tenemos el caudal, el número de aspersores para cada oficina, el Q total y también calculamos la capacidad de almacenamiento que se requiere. Seguidamente se propusieron los diámetros para cada tramo y se definieron las propiedades del material de los tubos, fluido de trabajo y demás especificaciones. Con el diámetro central es del mismo diámetro que se realizó lo siguiente. Aquí tenemos el Q que necesita cada tramo, en las oficinas como el pasillo. Tenemos los diámetros, el área de flujo, el material, la longitud y la elevación para cada tramo. También al sistema se le instalaron unos accesorios 3T, una válvula de compuerta después de la bomba. Las revoluciones serían la de los ramales y los aspersores. Bueno, aquí tenemos que se realizó una tabla variando el caudal para determinar las curvas del sistema, haciendo utilidad de las ecuaciones anteriores. Para una mejor vista de la curva, se realizó el gráfico con un flujo de 2 veces el máximo. La tabla que les hablo aquí es esta tabla donde se calculó el flujo volumétrico, la velocidad, el número de Reynolds, el factor de fricción, las pérdidas por carga y tenemos el H del sistema. Con esta tabla nosotros hallamos lo que fue la curva del sistema, variando aquí el flujo. La gráfica que obtuvimos fue esta, con una cabeza de sistema de 4.36 metros para un caudal de 23.5 metros cúbicos hora. Aquí trazamos el punto de operación. Lo que se realizó luego fue que seleccionamos una bomba comercial relacionada con los parámetros requeridos por el sistema. Se extrajo los datos de la curva de la bomba para obtener la curva y graficarla respecto a la curva del sistema, como también se trazó el punto de operación del sistema. La bomba que seleccionamos fue una HCP de 50 a 150 con una RPM de 1750. Lo que hicimos fue buscar la curva de la bomba comercial, extrajimos estos datos para proceder a graficar la curva de la bomba respecto a la del sistema. Bueno, aquí tenemos la curva del sistema respecto a la de la bomba, como también tenemos el punto de operación. Si vemos bien que la curva de la bomba está un poco por encima del punto de operación,
lo que nos indica que la bomba no va a trabajar en su máxima potencia y se le puede regular la válvula que se le instaló. Posterior se realizó una tabla del cálculo del NPSH del sistema para contrastarla con el de la bomba comercial. También extraímos del catálogo de la bomba comercial los datos del NPSH y calculamos el NPSH que requiere el sistema para trazarlas aquí en este gráfico. Para el cálculo del NPSH disponible en la tubería de succión se realizó lo siguiente. Una longitud de tubería de 4 metros. En la ecuación, la presión de vapor de 5.620 pascales. Calculamos el PS. Luego de reemplazar todo en la ecuación, nos da que tiene un NPSH disponible de 5.58 metros. Para este caso, la bomba seleccionada no presenta cavitación, ya que el NPSH disponible da por debajo de la longitud de la tubería de succión de la bomba. Aquí observamos los rociadores que le instalamos al sistema. Un rociador de una temperatura ordinaria que trabaja a 20 metros cuadrados. Por consiguiente, se determinó la potencia requerida y la eficiencia de la bomba. La bomba seleccionada trabaja una potencia de 0.7 kilovatios con una eficiencia de 45%. Se realizó también un plano del sistema de bomba con las medidas seleccionadas. También están los accesorios. Aquí podemos ver detalladamente en la vista isométrica el sistema con sus respectivas notas. Y aquí por último tenemos ya todo el sistema de REM instalada en la constructora. Bueno, ingeniero, continuando con la sustentación. Mi nombre es José Arrieta. Para el punto 2 es dimensionamiento de ductos y selección de ventiladores. En primer caso nos pide que plano del local con una red propuesta. Para este caso, nosotros desarrollamos el siguiente sistema. Que dice, la compañía móvil de telecomunicaciones Tigo requiere un sistema de ventilación para una sucursal en Mocarí, donde se encuentra una serie de 6 oficinas. O sea, requieren la refrigeración para ese local. En primera instancia, se encuentran 6 oficinas. Aquí, como lo puedo observar en el gráfico, en el plano, en el esquema, hay 6 oficinas. Cada una de ellas, aquí están sus dimensiones. Tiene una profundidad de 35 metros y un ancho de 14 metros. Y las oficinas que están internamente, unas están de 10 metros de largo por 6 de ancho, y otras dos están de 6 metros de largo de fondo y 6 de ancho. Bueno, para el cálculo del caudal se investigó las siguientes ecuaciones, y por medio de esas ecuaciones se pudo calcular qué caudal se necesita para satisfacer la necesidad de ese local. Tenemos la ecuación 1 para el volumen, la ecuación 2 para el volumen volumétrico, la ecuación del caudal de la habitación y toda la serie de ecuaciones. Bueno, continuando con los cálculos, se dice lo siguiente: se requieren las siguientes propiedades como el fluido trabajar, en este caso el aire, y una velocidad de diseño, el cual se diseñó con la máxima velocidad, en este caso sería 5 metros por segundo. Estas son las propiedades del aire.
y la velocidad de diseño. Viscosidad cinemática, la presión, el épsilon, que es la rugosidad, el RT, el R, que es la constante, gravedad, densidad y temperatura. Seguidamente se realizaron los cálculos mediante las medidas de las instalaciones del lugar y el número de renovaciones que se quiere en la oficina. En este caso, como el ancho son 35 metros, el largo es 14 metros, la altura es 3 metros, el volumen de todo ese local es 1470 metros cúbicos. Y la renovación, el número de renovaciones, nosotros escogimos como 5 renovaciones por hora. Seguidamente, nosotros hallamos el flujo para el diseño de la red, haciendo uso de las ecuaciones 1, 2 y 3, donde se tiene un número de 6 oficinas. Entonces, flujo volumétrico, calculando con esas ecuaciones, nos dio 7.350 metros cúbicos hora. A metros por segundo, 2,04 metros por segundo. Y el caudal de la habitación en metros cúbicos por hora, 0,304 metros cúbicos por hora. También se investigó la cantidad de accesorios y su respectivo K. En este caso tenemos una T doble, 3 T doble con un K de 0.24, una rejilla, 6 rejillas, como son 6 oficinas, cada oficina con su rejilla, 0,6, un filtro 0,2 y una reducción de diámetro 0,25 para un total de K de 6,07. Siguiendo la temática de la teoría vista en clase, se realizaron los cálculos variando el caudal para obtener la curva del sistema, así como se realizó para un flujo requerido. Entonces se obtuvieron los diámetros y los caudales para el diseño. Se obtuvo una pérdida primaria de 3,44 metros, es donde 3,43 metros. Sacamos cada uno de los tramos, tramo AB, tramo BC, tramo CD, tramo BE, tramo BF, tramo CR, tramo CH, tramo DI, tramo DJ. Son 9 tramos. En cada tramo tiene su propio caudal por tramo, su longitud y su caudal en metros cúbicos segundo, diámetro de la tubería y su respectivo reino, factor de fricción y la HL en metros. Cálculo para el flujo requerido de 2,04 metros cúbicos segundo. Siguiendo, se calculó las pérdidas de accesorios y se sumó con las pérdidas primarias para posteriormente hacer uso de la ecuación 13 para la conversión de a pascales. La potencia, tenemos la potencia y la cantidad y unidad. Potencia, 279,71 vatios. Esa potencia pasando la HP, 0,375 caballos de fuerza. Caudal, 7.350 metros cúbicos hora. Caída de presión, 137 pascales. Estos valores nos sirven a nosotros para hallar la curva del sistema, para graficar la curva del sistema. En el eje Y, la caída de presión en pascal. Y en el eje X, el caudal, la demanda de nosotros, la demanda que requiere el sistema, que en este caso son 7.350 metros cúbicos hora, a una caída de presión de 137 pascales. Aquí se puede observar. Ya con esta curva del sistema no podemos ir a los catálogos comerciales. Y seleccionar el mejor ventilador que se adecue para cumplir el objetivo, que es mover esa cantidad de aire. Yéndonos a los catálogos, se seleccionó un ventilador relacionado con los parámetros requeridos por el sistema. Se extrajo los datos de la curva del ventilador para obtener la curva y la graficar respecto a la curva del sistema. También se graficó el punto que requiere el sistema. Esta es la tabla, estas son las tablas de esta gráfica, de la gráfica curva del sistema y ventilador.
La curva naranja es la curva del ventilador. La azul es la curva del sistema. Y el punto es el punto de operación. Aquí tenemos datos del ventilador, caudal en metros cúbicos hora, va a un caudal de 1950 metros cúbicos hora a 8400 metros cúbicos hora. Para garantizar que nuestro flujo se encuentre entre 1950 metros cúbicos hora y 8400 metros cúbicos hora. Y la caída de presión, que va desde 498 pascales a 60, o de 60 a 498 pascales. Bueno, y aquí podemos observar la curva del sistema con respecto a la curva del ventilador y la indicación del punto de operación, que es, como ya lo había dicho arriba, que es 7350 para el flujo y para la caída de presión 137 pascales. Aquí tenemos un esquema un plano donde se aprecia, donde se pueden ver todas las características del ventilador. El ventilador tiene un motor adicionado por tipo de poleas y una correa. Este ventilador es el CJDRX 335. Es el segundo ventilador que se encuentra aquí. El segundo ventilador. Ahí están todas las características, todas las medidas, todo el dimensionamiento que se deben tener en cuenta para la instalación. Por último tenemos un plano de la red de ductos, de la ductería. Tenemos dos T dobles y una T simple. Diámetro 0.72 metros. Primera longitud 14 metros. Diámetro 0.60 metros. Longitud 80. Tercera longitud 0.42 metros a 10 metros de distancia. Y última longitud, aquí tenemos lo que son las T y las ramificaciones, todos los ramales 0.30, 30 centímetros. Bueno, todas las cuotas están dadas en metros, menos que se requiere que especifique lo contrario. Y en material de los tubos en acero galvanizado. Por último, para finalizar, tenemos, por último se realizó la instalación de la red de ventilación. Aquí se puede apreciar el ventilador al principio, por la red de tubería primaria, por la tubería madre, con sus respectivas reducciones. Aquí está cuartel número 1, cuartel número 2, cuartel número 3, cuartel número 4, número 5 y número 6. Ahora vamos a irnos acá a Excel para mostrar el procedimiento que se debió hacer para llegar al objetivo. El objetivo es selección de ventilador a partir de la curva del sistema. Aquí está todo lo que expliqué allá. Está acá. Aquí están los datos de la oficina, los flujos, las propiedades del aire, la cantidad de accesorios con sus respectivos K y los reinos de cada uno de los tramos, factores de fricción, los HML, el área y los flujos. Flujo volumétrico para cada uno de los tramos, para el tramo AB, para el tramo BC, para el tramo CD y así sucesivamente. Flujo volumétrico, las velocidades en metros por segundo, número de Reynolds para cada uno de los tramos, factor de fricción, pérdida de carga en metro, pérdidas primarias, pérdidas menores, el H del sistema y la respectiva caída de presión. Todo para dibujar la curva del sistema, que es la principal
característica para el diseño y fabricación de un sistema de ventilación, porque es la que nos sirve a nosotros la selección de un buen ventilador.